Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. En las tierras de La Rioja, donde los viñedos se extienden como un mar de sarmientos bajo el sol implacable del estío, el pueblo de Entrena guardaba entre sus muros de piedra y sus calles silenciosas una historia que habría de teñirse con los colores de la tragedia y el misterio. Javier Ovejas era un joven de 31 años, un hombre de mirada inquieta que buscaba en aquel rincón riojano un nuevo comienzo tras una vida marcada por los vaivenes de la fortuna y las sombras difusas del trapicheo. Hacía apenas unos meses, quizá 5 o 6, que se había instalado en aquel lugar junto a su pareja, Pilar, huyendo de pasados que no terminaban de soltar su presa. No eran muy conocidos en el pueblo, pues apenas comenzaban a echar raíces en una comunidad donde los secretos suelen enterrarse hondo, bajo el polvo de los caminos y el murmullo de las bodegas. Javier no mantenía una relación fluida con su familia de origen. Se decía incluso que los lazos se habían quebrado tiempo atrás, dejándolo a merced de sus propias decisiones y de las amistades peligrosas que suelen florecer en la periferia de la legalidad. En aquel escenario de aparentes calmas, el destino cruzó su camino con el de Óscar Pastor, un hombre de 50 años cuyo nombre despertaba un temor sordo entre los vecinos. Óscar era lo que muchos denominaban un mal bicho, una figura curtida en la violencia y el desprecio por la norma, con un historial delictivo que se extendía como una mancha de aceite, abarcando desde el tráfico de drogas hasta la caza ilegal y el maltrato animal. El odio, ese veneno que se gesta lentamente en el pecho de los hombres, encontró su semilla en un puñado de monedas. Óscar poseía una valiosa colección de numismática, piezas de plata y oro que representaban para él no solo riqueza, sino un símbolo de poder en su pequeño imperio de sombras. Según se supo más tarde, Javier y su pareja habrían entrado en la morada de Óscar aprovechando su ausencia, sustrayendo parte de aquel tesoro para alimentar sus propias necesidades o sus vicios. La humillación para un hombre como Óscar, que se sentía el depredador máximo en aquel territorio, fue insoportable. Alguien se había atrevido a profanar su santuario, a robarle en su propia cara, lo que era peor, a vender aquellas monedas en los mismos entornos donde él reinaba. La afrenta demandaba una respuesta, y en la mente retorcida de Pastor, la única justicia posible era la que se escribía con sangre. La tarde del 29 de julio de 2021, el aire en Entrena era pesado y eléctrico. Javier recibió un mensaje a través de su teléfono, una citación de Óscar reclamando una pequeña deuda de apenas 100 euros. Era un cebo, una trampa urdida con la paciencia de quien conoce bien el arte de la caza. Javier, confiado o quizás simplemente resignado a dar la cara, decidió acudir a la cita. Se lo comentó a Pilar y cogió el coche de ella para recorrer los escasos metros que separaban sus vidas. En el asiento trasero iba su perro, aquel compañero fiel que nunca sospecharía el horror que estaba a punto de presenciar. Javier aparcó frente a la puerta de Óscar, dejó la ventanilla algo bajada para que el animal tuviera aire y caminó hacia el umbral de una casa que se convertiría en su última morada conocida. A partir de ese instante, su rastro se desvaneció en el aire espeso de la noche. Pilar, presa de un mal presentimiento que le atenazaba el corazón, salió a buscarlo cuando las horas empezaron a pesar más de la cuenta. Al llegar a la casa de Óscar, vio el coche abandonado, el perro esperando en vano y el silencio como única respuesta. Llamó a la puerta y el sospechoso salió sin camiseta, con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. Él le dijo que Javier se había ido con otros hombres, que no había llegado a entrar. Incluso la invitó a pasar para esperarlo, pero el instinto de supervivencia de la mujer la mantuvo fuera de aquel recinto. Si hubiera cruzado aquel umbral, quizá hoy estaríamos hablando de 2 desaparecidos. Pilar acudió a la Guardia Civil de Villamediana para denunciar los hechos, dando inicio a una investigación que removería los cimientos de la paz local. Los investigadores de la Unidad Orgánica de Policía Judicial pronto comprendieron que no estaban ante una simple desaparición voluntaria. Los testimonios de los vecinos empezaron a dibujar un mapa sonoro de la tragedia. Aquella noche, entre el estrépito de una partida de videojuegos, alguien escuchó gritos desgarradores de socorro. «No me mates», fue la súplica que rasgó el silencio del patio trasero de Óscar. Luego, 2 detonaciones secas, el sonido inconfundible de los disparos de una pistola del calibre 22, seguidos de un silencio aún más sepulcral. Otros testigos afirmaron haber visto, bajo el amparo de la oscuridad, como un bulto voluminoso era arrastrado y cargado en la parte trasera de una furgoneta blanca.
Las luces del vehículo estaban apagadas, ocultando los movimientos de quien se disponía a borrar las huellas de su crimen. El registro de la vivienda de Óscar Pastor reveló escenas dantescas. Los agentes hallaron restos biológicos de Javier, gotas de sangre que hablaban de una violencia extrema. También encontraron casquillos percutidos que coincidían con el relato de los disparos. Sin embargo, lo más inquietante fue una enorme mancha de aceite en el patio, un intento burdo pero persistente de ocultar la hemorragia que el suelo de cemento había absorbido. El pasado de Óscar volvió a salir a la luz durante las pesquisas, recordándose aquel episodio bautizado por la prensa como el Guantánamo canino, donde el sospechoso mantenía a 29 perros en condiciones de extrema crueldad, esqueletos encadenados que morían de sed y hambre. Aquel hombre no sentía piedad por los seres vivos, y Javier Ovejas se había convertido en su última presa. A pesar del despliegue de medios, del uso de georadares, de perros especializados en el rastreo de restos humanos y de batidas que peinaron un radio de 10 kilómetros a la redonda, el cuerpo de Javier nunca apareció. Óscar conocía el terreno como la palma de su mano, pues su afición por la caza furtiva le había permitido descubrir cada pozo, cada sima y cada rincón escondido en las montañas riojanas. Se cree que durante los días posteriores al crimen, el asesino cambió su tarjeta de teléfono y se refugió en zonas sin cobertura, tiempo suficiente para deshacerse del cadáver de una forma que impidiera su hallazgo para siempre. Se barajó la posibilidad del descuartizamiento, una idea que añade un matiz de horror absoluto a la ya de por sí macabra escena. El juicio se celebró finalmente en junio de 2023, ante un tribunal de jurado que tuvo que enfrentarse al reto de juzgar un asesinato sin la prueba reina del cadáver. Óscar mantuvo una actitud desafiante, una máscara de cinismo en la que aseguraba que Javier seguía vivo, que todo era un complot orquestado por la novia y los amigos de la víctima para inculparlo injustamente. Decía que Javier se había marchado con las monedas a algún lugar remoto, quizá fuera de España, y que en cualquier momento volvería a aparecer. Pero las pruebas de ADN, los testimonios de los disparos y la ausencia total de señales de vida del joven fueron suficientes para convencer a los 9 ciudadanos del jurado. La falta de movimientos bancarios y el hallazgo del teléfono de Javier, destrozado en 2 piezas en un vertedero, eran evidencias de que su vida se había apagado para siempre en aquel patio de Entrena. La sentencia fue contundente: 22 años de prisión por el delito de asesinato con alevosía y 9 meses adicionales por tenencia ilícita de armas. La justicia determinó que existió un plan premeditado, que Óscar atrajo a Javier a su terreno para ejecutarlo sin que éste tuviera la menor oportunidad de defenderse. La alevosía se fundamentó en la sorpresa del ataque y en la indefensión de la víctima, cuyos gritos de clemencia fueron la última constancia de su existencia. Sin embargo, para la familia y para Pilar, la condena no trae el alivio completo. El vacío dejado por un cuerpo que no ha recibido sepultura es una herida abierta que supura cada día. El dolor de no saber dónde descansan los restos de un ser querido es una condena perpetua para quienes se quedan atrás, una incertidumbre que ningún veredicto puede borrar. El caso de Javier Ovejas se sumó a esa triste lista de crímenes donde el silencio del asesino se convierte en un arma más de tortura para los familiares. Como en otros sucesos mediáticos del país, el debate sobre el agravante por no revelar el paradero del cadáver volvió a cobrar fuerza en la opinión pública. Mientras tanto, en las tierras de Entrena, el viento sigue soplando sobre los viñedos y los pozos profundos, guardando quizás el secreto que Óscar Pastor se niega a confesar. La justicia ha dictado su palabra, pero la tierra aún calla, manteniendo sepultada la verdad final de un joven que un día salió a pasear a su perro y nunca regresó del abrazo de las sombras. La tragedia de Javier es el recordatorio de que la maldad humana puede ser tan profunda y oscura como las bodegas más antiguas, y que a veces, un simple puñado de monedas puede ser el precio de una vida humana en el mercado de la venganza y el orgullo herido. La figura de Óscar Pastor permanece tras las rejas, pero su rastro de violencia sigue vivo en el recuerdo de un pueblo que aprendió a temer el silencio. Los perros que una vez sufrieron en su propiedad fueron rescatados, pero el alma de Javier sigue esperando un descanso que solo el hallazgo de sus restos podría otorgarle. La investigación se dio por cerrada tras agotar todos los recursos tecnológicos y humanos, dejando el destino final del cuerpo en manos de un azar que se antoja lejano. Pilar continúa su lucha, sintiéndose a menudo abandonada por un sistema que, aunque ha condenado al culpable, no le ha devuelto la paz de una tumba donde llorar a su compañero.
Es el drama de los desaparecidos, de las muertes que no tienen un punto final físico, de los relatos que se quedan suspendidos en el tiempo, esperando una palabra o un descubrimiento que nunca llega. En cada rincón de la geografía española donde un cuerpo permanece oculto, se repite la misma pregunta sin respuesta, un eco que resuena en las paredes de los juzgados y en el corazón de las víctimas, recordándonos que la justicia humana es a veces un proceso incompleto, capaz de castigar al verdugo pero incapaz de sanar por completo el alma de los que sobreviven al horror cotidiano, de la pérdida absoluta. Así termina la crónica de una noche de julio que cambió para siempre la historia de un pequeño municipio riojano. Un relato de envidias, de deudas pendientes y de una brutalidad que sobrepasa cualquier lógica racional. Javier Ovejas no fue solo una víctima de un disparo, fue la víctima de un sistema de valores donde el respeto por la vida se perdió frente al egoísmo de un hombre que se creía dueño y señor de la existencia ajena. Mientras las campanas de la iglesia de Entrena sigan marcando las horas, habrá quien mire hacia las bodegas y los caminos de tierra preguntándose si algún día el campo devolverá lo que la noche arrebató con tanta saña. El juicio ha terminado, las celdas se han cerrado y los abogados han guardado sus folios, pero el misterio del cadáver de Javier sigue flotando en el ambiente, como un susurro que el tiempo no logra apagar, una sombra que camina junto a cada vecino que recuerda aquel verano de 2021 cuando el miedo se instaló en el corazón de La Rioja para no marcharse jamás. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.